Saludos mis hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy viernes 18 de agosto del 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Les invito a abrir nuestra mente, nuestros corazones, para que allí sea sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11, y que ustedes y yo, dejándonos iluminar de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero, en el caminar de nuestra vida, como nos dice el Salmo 119, versículo 105, nosotros demos mucho fruto con perseverancia, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos, mis amados hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se le acercaron unos fariseos y le pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les contestó: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Pero los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó: no todos pueden captar lo que acaban de oír, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda confusión, toda indiferencia, toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy estamos meditando San Mateo capítulo 19 del versículo 3 al 12. Se acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Los fariseos, que eran conocedores de las Sagradas Escrituras, se le acercan a Jesús para ver si él contradice a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras o para ponerlo a prueba. Y le preguntan: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Vamos a ver la respuesta de Jesús. Pongamos mucha atención. San Mateo 19:4. Jesús respondió. ¿Qué respondió Jesús?
¿No han leído que el Creador primero los hizo hombre y mujer? Jesús, utilizando las sagradas escrituras, les responde a esta interrogante que ellos le hacen. Y les deja claro Jesús a todos de aquel tiempo, de hoy, de este tiempo y de los tiempos venideros. Jesús lo deja claro y le dice: ¿no han leído ustedes que el Creador los hizo hombre y mujer? Hombre y mujer. Génesis 1:27. Los creó macho y hembra. Génesis 2 del 22 al 24 nos dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. No dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su marido. Eso es diabólico. Eso no es de Dios. Eso es pecado. Lo que el mundo de hoy quiere presentar como si fuera normal el matrimonio entre personas del mismo sexo, eso no es bíblico y tienen que saberlo para que si de aquí en adelante los que apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo sean conscientes que están yendo contra la voluntad de Dios. Ese no es el querer de Dios. Dios los hizo macho y hembra, no dos machos, no dos hembras, sino un macho y una hembra, hombre y mujer. Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El hombre casado tiene que unirse a su mujer. Eso es muy importante. Hay personas que cuando se casan piensan que pueden seguir llevando la vida de solteros como era antes. Hay maridos o también hay esposas que confían más a sus familiares que a su propia pareja, a su propia esposa, a su propio esposo. Eso no es correcto, porque el querer del Señor es que los dos sean unos, sin secretos, sin esconder nada, todo sale a la luz. San Lucas capítulo 12, versículo 2, todo lo que está escondido saldrá a la luz. El querer de Dios es que entre los dos sean uno solo. Entonces, la mujer casada ya no puede estar preguntando a la mamá: oye mamá, ¿qué voy a hacer? Para eso está su marido. Y si no quiere hacer un equipo con su marido, si quiere hacer lo que le da la gana, entonces ¿para qué se case? Siga soltera y de soltera hace lo que usted quiere. Y también a veces hay maridos que ellos creen que la esposa no cuenta, todo, oh, yo soy la cabeza del hogar. Había alguien que decía: cuando el marido diga eso, también tiene que decirle: usted esposa. Si el marido le dice: yo soy la cabeza del hogar, entonces también dígale: sea como Jesucristo. Efesios capítulo 5 del versículo 23 al 32 nos muestra cómo Jesucristo, el esposo de la iglesia, él la cuida, la alimenta, la nutre, entrega su vida por ella. Hay esposos que no están dispuestos a entregar la vida por su esposa. Si entregarían la vida por su hermana, por su padre, por su madre, por sus amigos, por sus amigas, pero por su esposa no. En vez de apoyar a su esposa, hay esposos que, que, que no la dan el lugar que Dios quiere que la esposa tenga en el lugar del marido. Sí, la Biblia nos dice que el marido es la cabeza del hogar, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Por allá en 1 Corintios ¿cuál es? Capítulo 11 del versículo 2 en adelante. Como cabeza del hogar tiene que ser un ejemplo, no un abusador o aprovecharse de la esposa. Hay maridos que le gusta ser vividores. Las esposas se mata y se mata trabajando y los maridos ahorra y ahorra y ahorra y ahorra. Ven a la esposa en necesidad y no son capaces de decir: aquí está mi mano, aquí estoy yo, voy a ayudarte, voy a apoyarte. No. Pero eso está mal. Jesucristo no hace eso con la iglesia, no la sonsaca, no, más bien la nutre, hasta incluso da la vida por la iglesia. Así debe de ser el marido con la esposa. Muy importante.
Versículo 5. De manera que no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en caso de divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio lo tercos que eran ustedes, por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Y dice Jesús, en el versículo 9, Mateo 19:9, dice Jesús, yo les digo, aquí viene el mandato del Señor, yo les digo, ¿qué nos dice Jesús? Yo les digo, el que se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio, que es unión ilegítima cuando no son casados por la Santa Madre Iglesia Católica, por un ministro de Dios, por medio del sacerdote, a través del sacramento del santo matrimonio. Quiero que leamos juntos Hebreos capítulo 13, versículo 4. Busquen por favor, Hebreos capítulo 13, versículo 4. Bien, Hebreos capítulo 13, versículo 4 nos dice, que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. ¿Qué son los licenciosos? Los que se dan licencia para vivir en concubinato o casado por el civil, o los que se dan licencia de salirse de la iglesia de Cristo y casarse, entre comillas, a través de un fulano pastor que no es pastor, que se autonombra pastor, que no pertenece a la iglesia de Cristo, que son los pastores protestantes. Todos los matrimonios que han hecho los pastores protestantes, eso no es matrimonio. Los que se han casado con un disque pastor, él no es un enviado de Dios. Cada sectita de ellos tienen su fundador. Y eso viene por fundación de hombres, no de Jesucristo. Entonces es una obra de teatro que alguien que era antes borracho, alguien hacía muchas cosas y después agarra la Biblia, empieza a leer un texto por aquí y otro por acá, se autonombra pastor y empieza a casar a la gente. No tiene la sucesión apostólica, no viene de los apóstoles, no viene de Cristo. Eso es un falso matrimonio. Con el corazón en la mano debo decirle a todas las personas que se han casado por un fulano pastor a través o que se han casado por el civil o que están viviendo en concubinato o que simplemente se agarraron y se fueron a vivir, están en pecado de fornicación. Y el adulterio es cuando una persona casada por la iglesia se separa y se va y se casa con otra persona. Comete adulterio. No, no es correcto. No es correcto. En San Lucas 16:18 nos dice el Señor en su palabra que cuando una persona se separa de su pareja, un esposo o una esposa que eran casados por la iglesia, se separan y se van y se casan con, por ejemplo, si el marido se separa de la esposa, se va y se casa con otra muchacha soltera, el marido comete adulterio y a la vez quien se casa con una persona que estaba casada y se separó, se divorció, comete también adulterio. Ajá, muy importante eso. Entonces, Hebreos 13:4 nos dice el Señor que tengan en el matrimonio con gran respeto, que a los licenciosos y los adúlteros los va a juzgar Dios. Entonces no es correcto, mis amados hermanos, que llamándonos cristianos estemos nosotros viviendo en adulterio o en fornicación.
Los discípulos le dijeron: si esta es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús le contestó: no todos pueden captar lo que acaban de oír, sino aquellos que que han recibido este don. Dice Jesús que el matrimonio es un don. San Pablo lo vuelve a repetir allá en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 7, cuando Pablo habla a las viudas y a los célibes. De ahí viene el celibato, cuando uno decide, sin estar presionado, sin estar obligado a quedarse soltero para recibir al Señor. Nos explica también allá en Primera de Corintios capítulo 7 del versículo 32 al 35 que el hombre que se queda soltero se dedica al Señor al 100%. El casado está dividido porque se dedica a también está dividido porque se dedica a ver cómo agradar a su mujer y también viceversa. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor y la mujer casada se preocupa de cómo agradar a su marido. Y aquí el Señor Jesús nos explica del celibato. San Mateo 19:12. Hay hombres que han nacido eunucos, o sea, hay hombres que nacieron incapaces para tener sexo, relaciones. Otros fueron mutilados por los hombres, otros fueron castrados por los hombres. Por ejemplo, había los reyes que tenían sus ejércitos, sus hombres a su servicio y tenían que ser castrados porque si no ellos los embarazaban a las mujeres de los reyes. Entonces, hay hombres que fueron mutilados, fueron castrados por los hombres. Y la tercera, nos dice el Señor Jesús, hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Entonces dice el Señor que hay otros que se hicieron a sí mismos eunucos por amor al reino de los cielos. Aquí nos explica Jesús la doctrina del celibato, de mantenerse célibes sin presión, sin voluntariamente. San Pablo vuelve a repetir en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 7, a los célibes y a las viudas es mejor que se queden como yo. Pablo era soltero. Entonces, de ahí es donde la Santa enseña acerca de el celibato. Ahora, alguien me podría decir, si el matrimonio es hasta que la muerte los separe, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y si hay un marido que es golpeador, que no le trata bien a la mujer y han tratado lo posible por hablar con el párroco, por recibir orientación, han hecho lo posible y la cosa no mejora, ¿qué es bueno? ¿Qué se puede hacer? Hay maridos que golpean a sus mujeres y las mujeres pueden decir, oh, si yo tengo 30 años y así tengo que vivir toda mi vida aguantando, no puedo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido. El querer del Señor es que no se separen. Por eso cuando se van a casar es algo muy serio, más allá de lo serio. No es algo que se dice, vamos a tratar de vivir juntos. No, hay que hacer todo lo posible. Porque el querer del Señor es que la mujer no se separe del marido. Por eso cuando una persona se casa tiene que saber, estar consciente que al momento de casarse, al momento de dar ese sí acepto, está renunciando a su propia libertad y a su propio cuerpo. Primera de Corintios capítulo 7,
versículo 3 en adelante dice: el marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. Cada quien tiene, al casarse, está asumiendo una responsabilidad. Está asumiendo la esposa deberes de esposa. Ya no puede vivir como soltera. Y ese es el problema. Hay mujeres que se casan y quieren vivir como solteras. Hay hombres que se casan y quieren vivir como solteros. En vez de contar con la esposa, van a estar contando con sus otras personas. ¿Sí? Entonces, ¿y la esposa qué? Nada. Entonces, para eso no se hubiera casado, siga soltero y haga lo que le guste. También a las mujeres solteras piensan que cuando ya algunas se casan, quieren seguir viviendo lo mismo como antes vivían. Y eso no es así. Cuando uno se casa y decide casarse voluntariamente, sin estar forzado, tiene obligaciones. El marido cumple con sus deberes. El marido tiene el deber de ser la cabeza del hogar, no para mandonear, sino para ir guiando a la esposa, a la familia, en una vida cristiana. El marido tiene que darle cuentas al Señor acerca de la esposa y sus hijos. Cómo ha tratado durante la vida a su esposa. A veces hay maridos que hacen cositas a escondidas y Dios todo lo está mirando. De todo tienen que darle cuenta. Todo se llega a saber. Y también la esposa, lo mismo. La esposa tiene que también cumplir con su tarea. Aquí viene algo muy importante que no muchos saben cuando se casan. Mire, 1 Corintios 7:4. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. Al momento de decir sí, sí acepto, tanto el marido y la mujer, se está renunciando incluso a su propio cuerpo, porque ya no le pertenece, ya no dispone de su cuerpo. Ni el marido ni la mujer. Y eso a veces muchos no saben. Muchos no saben. Y a veces pensamos, si esto yo hubiera sabido antes de casarme, dicen muchos, no me hubiera casado. Cuando una persona decide casarse, se está renunciando a sí mismo. Se está renunciando completamente a sí mismo. Tanto que si el marido quiere tener intimidad con la esposa, es pecado si la esposa no quiere. O igual, si la esposa quiere tener intimidad con el marido, es pecado si el marido no quiere. 1 Corintios 7:4 dice que ni la esposa ni el esposo disponen de su cuerpo, sino su pareja. Ahora, alguien preguntará, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería? Y si hay un esposo que no quiere cambiar, que es borracho, que siempre la golpea. Algunas mujeres dicen, tengo que vivir así toda la vida. O puede ser al revés, puede ser que la esposa sea maltratadora al marido, que no quiera cambiar y entonces se pierde en el mundo. El querer de Dios es que no se separe. Pero si la situación llega a un límite, 1 Corintios capítulo 7, versículo 11 dice, si se separa de él, que no se vuelva a casar. Si por obvias razones el esposo o la esposa se separan mutuamente, se llegan a separar, dice San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que sigan solteros, no pueden volver a casarse. ¿Y por qué no puede volver a casarse? Nos explicará aquí en el versículo 38. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 38. La mujer está ligada a su marido mientras éste vive. Entonces, por eso es que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Si se llega a separar, no puede casarse con nadie. Si se casa con alguna persona, comete adulterio. Y de hoy en día hay parejas que ya van por el tercero, cuarto, quinto matrimonio. Eso está mal. Eso es pecado de adulterio y está viviendo en pecado. Tiene que saber para que nunca diga que no sabía. Ahora dice 1 Corintios 7:11, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. Si se llegan a separar, dice, según la voluntad del Señor, que deben de reconciliarse. No es que deben de ir a buscar a otra persona para
que un clavo saque otro clavo. No, eso no es correcto. Mis amados hermanos y hermanas, el Señor hoy nos ha hablado acerca del matrimonio. Tal vez usted esté pensando en casarse o tenga hijos que estén pensando en casarse o nietos tal vez o amistades. Envíele este video. Tienen que estar conscientes en qué se están metiendo. El matrimonio no es un juego, es un sacramento. Y cuando uno decide casarse, tiene que estar consciente que el matrimonio trae compromisos, trae deberes y que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. No es un momento de un ratito y nos enojamos y cada quien toma su rumbo. No es así. Así que mi amado hermano y hermana, es importante que nos alimentemos de la palabra del Señor para de esa manera nosotros saber cuál es la voluntad del Señor. Y si amamos al Señor con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestra imaginación, entonces nos vamos a esforzar a hacer todo para cumplir la voluntad del Señor. ¿Recuerdan allá cuando esta señora en San Lucas, en San Lucas capítulo 11, versículo 27, le dice a Jesús, dichosos los senos que te amamantaron? Quiere decir Jesús, más bien dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No puede haber personas que llamándose cristianos estén viviendo en fornicación o en adulterio. Eso es pecado. Como dice en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.